Buenas a todos. A nombre del Instituto Finance and Econometrics Institute, que ya viene más de un año en la difusión de cursos de capacitación, vamos a desarrollar la sesión 5 del curso de estática de econometría con Stata, el curso de econometría, el curso de especialización de econometría con Stata. Acá me parece que voy a corregirlo, pero bueno. Con Stata, y es la sesión número 5. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, me voy a guiar en las presentaciones de este libro de Williams, que resumen el capítulo 2 del modelo de análisis de regresión y variado. Es el capítulo 2, me parece. No, creo que es el capítulo. Este es el capítulo 3. Voy a entrar al capítulo 2, que está por acá. Ya, este es el capítulo 2. Ya, entonces este es el modelo que se le conoce como el modelo bivariado. Pero que me ayude a este de aquí. Este es el modelo bivariado. Ya, no sé si me permite. Ya, pero ese modelo bivariado porque solamente tiene una variable explicativa y una variable dependiente. Esto ayuda bastante a presentar el modelo ciertas propiedades que se tienen más fácilmente, como que la variable dependiente esté en el lado derecho, ¿no? Perdón, en el lado izquierdo de la variable, y en el lado derecho está la variable independiente más el intercepto, la variable explicativa, ¿no? Que también se le llama regresando o regresor. Luego tenemos que es un modelo de regresión lineal donde la variable independiente es en el lado derecho, o variable explicativa, o regresor, o variable de control también se le llama. Hay alguna propiedad importante que es el promedio de los errores en términos de perturbación poblacional. En este caso es voy a recurrir a una ayuda. Acá tengo una ayuda de PointFix. A ver que se cargue. Ya, entonces esto me va a ayudar a entonces la esperanza del error. Tenemos un modelo así, ¿no? Tenemos un modelo donde está el intercepto a nivel de población más solamente una variable explicativa, y puede ser temporal, o en este caso voy a poner el temporal, más el error, ¿no? Temporal. Ahora, esto puede ser un vector que contiene todas las variables de perturbación.
Entonces, para todas las variables de perturbación, E1t, no, E2t, perdón, sería E1, esto no, sería, habría que borrar E1, E2, E3 y así, ¿no? Hasta llegar a un T mayúscula. Ya todo eso viene a ser EU, y eso es igual a 0 si le tomo la esperanza poblacional. Ese es el primer supuesto. Esto no es restrictivo, eso no es un supuesto restrictivo, desde que no se puede siempre usar beta 0 para normalizar la esperanza de U hacia 0. ¿A qué se refiere eso? Que este supuesto solamente nos estamos refiriendo a este componente, porque nosotros necesitamos un supuesto importante acerca del comportamiento de U y X y su relación. Nosotros queremos que esto sea un caso que conozcamos algunas veces acerca de X, no esté dado por cualquier información acerca de Mu, así que ello está completamente no relacionado. Esto es, o sea, la conclusión de esto es que si no hay ninguna relación entre el término de perturbación y el X, eso quiere decir que la esperanza condicionada a X es igual a la esperanza no condicionada de U, y eso es igual a 0. Esto tiene como implicancias que si yo le tomo la esperanza a todo el modelo al modelo de regresión poblacional, este modelo que habíamos visto en un inicio, que era igual a Y igual a beta 0 más beta 1 más X1 más Mu, entonces si yo le tomo la esperanza, esta esperanza es 0, pues, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá, y estoy tomando la esperanza condicional. Esto más fuerte es que la esperanza condicional o no condicional es igual a 0, asumiendo que estos son variables predeterminadas o variables no aleatorias. Otro supuesto importante es que a lo largo de cada X, de cada observación del regresor, este es el valor promedio, o sea, es la esperanza de Y2, porque está asociado a la observación 2, o Y1, ¿no? Y1 dado X1, esto viene a ser el valor promedio. Entonces cada punto de la línea de regresión poblacional, porque esta es la función línea de regresión poblacional, pero todavía no estamos hablando de la muestra, son puntos promedios. Entonces el supuesto es que la función campana, que la función de distribución, es normal como consecuencia de que la variable de perturbación es normal, ¿no? Eso lo hemos visto aquí, me parece que está por acá. O sea, acá lo podemos poner, ¿no? Si Y es igual a beta, que es supuesto que es un número predeterminado, fijo,
y beta 1 también es un número predeterminado fijo, y x a lo más es una variable haciendo el supuesto fuerte, es una variable predeterminada fija. Lo único que le da connotación aleatoria es este de aquí, y dado que hay un supuesto de normalidad que se comporta como una normal con media cero y varianza constante, ¿no? Y al margen de que fuera normal, supongamos que es una variable que es simétrica, parecida a una normal, como una campana. Entonces, la idea que se busca es que para cada observación de x1, exista una esperanza de y1 dado x1 que toma este valor, ¿no? Y que sería la media, ¿no? Y esta es una función de distribución que es un traslado horizontal de la siguiente función de distribución. Lo único que cambia es el valor de la media, pero la forma, la amplitud, ¿no? El grado de apuntamiento sigue siendo la misma. Esto se le conoce como propiedad de homozeidasticidad. ¿De quién? De los errores. ¿Por qué de los errores? Porque el que determina en realidad el comportamiento constante de esto es el error, porque son variables totalmente predeterminadas. Entonces el que determina el comportamiento es él. Entonces él tiene que tener varianza media cero y varianza constante, lo cual hace que las funciones de distribución no varían, porque si la varianza fuera cambiante, entonces tendríamos varianzas achatadas, apuntadas, funciones de distribución achatadas, apuntadas, dependiendo de la magnitud de la varianza. Todo esto es constante. Después entramos al plano de la muestra. ¿No? Y en el plano de la muestra se utiliza, como nosotros en realidad no tenemos acceso a toda la población en economía, entonces tenemos que usar la muestra y encima que tenemos solamente acceso a una muestra, cosa que es diferente a otros ámbitos de las ciencias, más que todo físicas o formales, ¿no? Entonces, como tenemos solamente acceso a una muestra, tenemos que estimar de la mejor manera esta muestra para aproximar el comportamiento de la función de regresión o la línea de regresión a nivel de muestra lo más cerca posible en términos de error cuadrado medio, que es el que minimiza el error, y de tal manera que la línea de regresión muestral sea la línea que más se aproxime a la verdadera función de regresión poblacional, y que cumpla con algunos criterios que más adelante se van a hablar de varianza mínima, de insesgadez, de estimadores MELI, mejor estimador linealmente insesgado. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces ya estamos en un tema de muestra, y esta es la función de regresión poblacional. Entonces, siempre en esta función de regresión poblacional, como este es un
una línea determinística es de la discrepancia, ¿no? Las perturbaciones poblacionales, más no las perturbaciones muestrales, ¿no? Entonces, si yo veo estas perturbaciones poblacionales, tendría la línea de regresión poblacional, o lo que se le conoce como la función de regresión poblacional, cosa que no lo conozco porque tendría que conocer y perder los parámetros de los betas. Entonces los errores son los que ajustan los datos reales, ¿no? Que en realidad solamente tenemos acceso a una muestra, no a todos los datos reales. Ahora, si tenemos a nivel de muestras, tenemos que utilizar el método que se conoce como... Hay varios métodos, pero el método que ha demostrado ser el más eficiente es el método de mínimos cuadrados ordinarios, o en su sigla sería, en inglés sería OLS, ¿no? O OLS, que sería Ordinal Least Square. Para derivar el método de Ordinal Least Square, nosotros necesitamos realizar ciertos supuestos acerca del comportamiento justamente del error, ¿no? Esto que habíamos mencionado, que debe ser cero, y que la covarianza, ¿no?, entre X y U, o sea, no hay, a esto que más o menos vamos a llamar que no hay endogeneidad entre el término de perturbación y los regresores o las variables explicativas. Cuando existe endogeneidad se le llama problema de regresores endógenos, y eso no debemos buscar que se dé, ¿no? O sea, esto debe ser cero. Si esto es diferente de cero, hay problemas, ¿no? Si esto es diferente de cero, tenemos el problema de regresores endógenos, donde no se puede separar lo determinístico de lo aleatorio por el hecho de que las variables predeterminadas o las variables dependientes están relacionadas con la variable de perturbación. Entonces debemos recordar de estadística de probabilidades básicas que la covarianza entre X y Y, esto es a nivel de población, ¿no? Esto es una propiedad teórica poblacional, que la covarianza entre X y Y es igual a la esperanza de X por Y menos esperanza de X menos esperanza de Y. Esto es casi trivial la demostración, ¿no? Pero hay que recordar para efectos de analizar el modelo. Entonces tenemos la forma de derivar el método de mínimos cuadrados ordinarios, o Ordinal Least Square, o Square. Nosotros podemos escribir dos restricciones semejantes en términos. Esto se le conoce como el método de los momentos, ¿no? La primera restricción sería que la esperanza sería de esta resta, dado que esto es cero. Entonces ponemos en su forma desarrollada el término de perturbación que está aquí, ¿no? Ahora voy a tratar de... O sea, el término de perturbación que está aquí. Ya. ¿Dónde estaba? Claro, este de aquí, su desarrollo de este de aquí es esto que está aquí. Lo igual a cero. Ahora también hay que la esperanza de X por U es igual a cero, que es otro supuesto importante que está aquí, que es consecuencia de que la covarianza entre X y la variable de perturbación poblacional es cero. Eso lo hacemos aquí. Después esto se llama las restricciones llamadas restricciones de los momentos. El método de los momentos es un enfoque para estimar las posibles implicancias
que tiene la población, los momentos poblacionales, las restricciones de los momentos poblacionales sobre los momentos muestrales. ¿Cuál es la media o el promedio? Recordar que para la esperanza de X, la media de una población, de la distribución de una población a un estimador de la muestra de X es simplemente la media aritmética de la muestra. Entonces, esto es la media aritmética de la muestra, ¿no? Que sería Y sub I, o sea, lo mismo que esto sería, vendría a ser, ¿no? U, pero a nivel de muestra. O sea que te ponemos el sombrerito de estimador porque está a nivel de muestra. Y como ya no estoy trabajando a nivel de muestra, tendría que ser la media muestral, entonces tendría que ser entre n y tendría que ser la sumatoria, y eso es lo que está acá. Ahora, igual el comportamiento de la media poblacional, que es 0, con el comportamiento de la media muestral, que es 0. Igual hago con el otro, ¿no? O sea, este comportamiento trabajo a nivel de muestra, y igual en vez de ponerle la esperanza matemática a nivel de muestra es la sumatoria, ¿no? Dividida entre n, y lo igualo a 0, comportamientos poblacionales con comportamientos muestrales. De ahí despejando adecuadamente tengo que Y promedio, esto es ya a nivel de muestra, es igual a beta estimador, que es a nivel de muestra porque estoy trabajando ya a nivel de muestra, beta 1 estimador porque estoy trabajando a nivel de muestra, X muestral, o sea, X muestral vendría a ser, ya no vendría a ser la esperanza, no vendría a ser la sumatoria de esto sobre, ¿no? Porque esto es diferente a poner la esperanza de X, que sea, esta es población, ¿no? Pero como estamos trabajando a nivel de muestra, ya no podemos trabajar con esto. Entonces, despejando, tenemos que beta 0 es igual a esto. Entonces, nuestra tarea consistiría saber qué es esto, porque lo demás sí lo podemos tener. Entonces, podemos derivar mediante el método mínimos cuadrados ordinarios. Esto lo hacemos sin derivar, aplicar cálculo diferencial, ¿no? Cálculo diferencial. Simplemente recurrimos a la segunda propiedad, esta que es aquí, esta, y decimos, bueno, dado que x y, entonces y sub i, si se fijan, voy a ir aquí, y sub i menos beta 0 menos beta 1, x y. Entonces, acá se hace un artificio, se le suma, vamos a ver, beta 0 menos beta x y, ¿no? Y acá está x y, entonces eso y se le suma este de aquí, ¿no? Se le reemplaza por su equivalente. Su equivalente justamente viene a ser este. Entonces, en vez de poner beta 0, se pone ese equivalente que está aquí. Luego se aplica la multiplicación este por él, este por él, este por él. Se va factorizando adecuadamente y tienes esta relación, ¿no? Que la sumatoria de x y por la desviación de y sub i menos y es igual a beta 1, x y por la desviación de x y menos su media muestral. ¿Qué más? Esta también es propiedad que se puede, o sea, si tú desarrollas esto que está aquí, puedes llegar a esto que está aquí. Entonces, o sea, desarrollalo esto en un papel y vas a llegar a esto. Entonces puedes ponerlo por su equivalente, que es esto de aquí. ¿Con qué objeto? Con el objeto de darle alguna forma que
aparece en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios aplicando derivadas, que es la sumatoria de los errores, ¿no?, al cuadrado, derivada respecto a beta 1, ¿no?, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Igual a 0, después sumatoria, ¿no?, de la suma de residuos al cuadrado, derivada con respecto al intercepto, igual a 0, resuelvo y al final llego a esta expresión. Con todo esto llego a esta expresión, pero yo lo he hecho por el método de los momentos y he llegado a la misma expresión. Entonces acá hay algo importante, que la sumatoria de xy menos x es igual a 0. O sea, sumatoria de xy menos x promedio, esta es propiedad, ¿no? Esto siempre es igual a 0. Pero ¿qué sucede? Que esto está elevado al cuadrado, entonces no puede ser 0. Y por lo tanto este denominador no puede ser 0. Resumen del método, que la pendiente estimada es la covarianza muestral entre x y y. O sea, está dado por esto de acá. Este viene a ser la pendiente, ¿no? Y es la covarianza muestral. O sea, esto más que todo, si le da forma, viene a ser la covarianza muestral entre x y y, no solamente la covarianza muestral dividida por la varianza de x, que viene a ser esta de acá. Simplemente hay que dividirlo entre, ¿no?, entre t o entre n, dependiendo de si es temporal o es a nivel de sección cruzada. Si x y y son positivamente relacionadas, la pendiente es positiva. Si x y y son negativamente correlacionadas, la pendiente es negativa. Solo se necesita x para variar en una sola muestra, en nuestra muestra, perdón. Entonces, más sobre este método, intuitivamente, el método mínimos cuadrados ordinarios está ajustando una línea a través de la cual los puntos muestrales son semejantes, de tal forma que la suma de residuos al cuadrado es lo más pequeño posible. Esto como se está demostrando que se ha utilizado el método de los momentos y que también se llega a las mismas ecuaciones que si se hubiera utilizado el método de mínimos cuadrados ordinarios aplicando derivadas, se llega a las mismas ecuaciones. Se está minimizando la suma de residuos al cuadrado. Los residuos de término de perturbación en un estimado de los términos de error mu a su diferencia en la línea ajustada, la regresión muestral, la función de regresión muestral y el punto muestral. Dice que acá los residuos, estos son los errores muestrales, ¿no? En un estimado de un término de error mu, es la diferencia entre la línea ajustada a nivel de muestra, la función de regresión muestral, que es diferente a la función de regresión poblacional, y un punto de la muestra. Eso lo podemos ver aquí. Entonces, si se fijan, acá hay un sombrerito, quiere decir que ahora el error muestral ya no es el error ya no es poblacional, sino es muestral. Y esta es la función o la línea de regresión muestral, que es diferente a la función de regresión poblacional, ¿no? Pero la idea es que es la que más se acerca, ¿no?, a la función. Por ejemplo, puede que por acá está pasando la función de regresión, por ejemplo, digo, ¿no?, la función de regresión poblacional. Entonces, esta es la que mejor ajusta. Perdón, acá sería poblacional, ¿no? Poblacional. P. Ya, entonces,
un enfoque alternativo para la derivación es lo que ya les dije, que plantea la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Que este de acá es equivalente a eso de acá. Te aplica la primera derivada con respecto a beta 1 y después con respecto a beta 2, o sea, derivada del error, ¿no? Esto que está acá. Yo le he puesto E, ¿no? Pero puede ser este de acá, Usui. No sé cómo borrar esto. Voy a hacerlo acá, lo voy a poner derivada del error Usui. También está mal, ¿no? Sería sumatoria de Usui al cuadrado derivada. Lo voy a poner en general con respecto a beta i que puede ser beta 0 y beta 1, le igual a 0. Entonces, al derivar con respecto a beta 1 y beta 2, tengo estos dos sistemas de ecuaciones, 1 y 2. De ahí yo resuelvo ya sea matricialmente o algebraicamente y voy a llegar a las mismas ecuaciones que hemos obtenido aquí. Voy a borrar esto para que se vea más claro. A ver cómo borramos. No sé cómo borrar esto. Ya está. Entonces, es más claro esto, ¿no? A esto hay que llegar. Entonces con estas derivadas se llega a la misma expresión, ¿no? Aplicando las derivadas, llega a la ecuación 1, a la ecuación 2, resuelves y llegas a esta expresión que está aquí. A esta expresión que está aquí. A esta expresión que está aquí. Entonces, acá está la expresión alterna, o sea, la suma de residuos al cuadrado. Acá está la ecuación 1. Como ya les dije, esta era la derivada de U sub I sumatoria, obvio, ¿no? Al cuadrado con respecto a beta 0. Ya, esto es. Y esto vendría a ser derivada de sumatoria de U sub I estimador elevado al cuadrado con respecto a. No se va a ver bien aquí, ¿no? Pero así lo voy a poner a chiquito acá. Con respecto a beta 1. Ya, entonces de arriba tienes la ecuación 1, la ecuación 2, resuelves ya sea matricialmente o aritméticamente o algebraicamente y vas a tener las ecuaciones que estaba aquí, esta de acá. Y ya, entonces acá hay otras propiedades que son importantes recalcar, que ya son propiedades, no son supuestos, que la suma, la media del término de error muestral es igual a 0, que x, el producto ortogonal de xi por u sub i es igual a 0, que la media muestral, dado que esto es 0, si tomas la media a y sub i igual a beta 0 más beta 1,
más el xi más usui. Si tú le tomas la media a esto, tienes esto. La media de un número constante es el mismo número constante. La media de esto es, como esto es constante, acá no sé si está bien. Acá aparece más, ¿no? No debería ser más, debería ser x, ¿no? X como un todo. No sé bien, lo voy a poner acá abajo para que se vea más limpio. Sería beta 0 más beta 1 x y más usui. Ya, eso sería yesui. Ahora si yo le tomo la media, la media de una constante es la misma constante. La media de una constante por una variable que no es constante, saco afuera la constante y le tomo la media a esto que está acá y es lo que queda acá. La media de él viene a ser por esta propiedad. ¿De dónde sale esta propiedad? Sale de esto de acá. Si se fijan, esto es mu. Es el término de perturbación. Entonces, si yo lo divido entre n, justamente que me dice que la media de usui es igual a 0. Y eso es lo que estoy utilizando. Después tenemos el análisis que también se le conoce como el análisis ANOVA o análisis de varianza para modelos de regresión lineal. Entonces, si uno desarrolla esto, lo eleva al cuadrado, va a tener dos cosas importantes. Antes de elevarlo al cuadrado, lo que hay que hacer es restarle la media, o sea, hay que restarle la media aquí, aquí, y esto queda como está. Entonces, si le restas la media acá y lo elevas al cuadrado, tienes este componente. Ahora, si le restas la media aquí y lo elevas al cuadrado, tienes este componente. Después, o sea, si restas acá, acá también le restas, no se altera. Ahora, o sea, tendría que ser todo esto elevado al cuadrado, ¿no? El tema es que cuando tú vas desarrollando esto, por algunas propiedades se van eliminando y solamente queda estos dos componentes. Ya, los demás se van eliminando por propiedades de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces te queda la suma total, la suma total de cuadrados, que es este de acá, ¿no? Que le llaman SST. Vamos a ponerlo como lo ponemos acá, SST, suma total de cuadrados. Esta es la explicada, que es yesui menos la predicción. Y esta es la suma de residuos al cuadrado, que es yesui menos la media. Ahora, a esto se le puede dar forma, ¿no? Si te das cuenta, yesui menos yesui explicado viene a ser el término de perturbación. Y yesui menos y, este de acá, viene a ser... Entonces, acá me estoy confundiendo, era por el orden. Este de acá es el de aquí, y este de aquí es el de aquí. Entonces, este de acá es la suma
de residuos explicada por el modelo. Entonces al final tienes que desarrollas el a más b al cuadrado es igual a L al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿no? Que está acá. Ahora L por L por L, esta es la suma de residuos al cuadrado más 2 veces O sub i por y sub i menos y más L. Pero acá nosotros debemos conocer esta propiedad que se puede demostrar. Si ustedes desarrollan esto, algebraicamente desarrollan este componente que está aquí, van a demostrar que esto es 0. O sea, U sub i por y sub i menos y. Va a recurrir a que y, hay una propiedad que me dice que y media es igual a y o sea, el promedio de y es igual al promedio de y estimado. Otra forma de verlo, ¿no? Es... lo voy a borrar todo esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este de aquí, ¿no? Lo voy a copiar. Sumatoria de U sub i por y sub i menos y es igual a 0. Ya, entonces me voy por aquí. Puedo utilizar la pantalla, entonces digo sumatoria de U sub i es igual a H sub i menos y, ¿qué más? Vamos a ver. Multiplica. Estoy multiplicando, ¿no? Esta es multiplicación. Y esto debe ser igual a 0. Vamos a iniciar. Dejemos la sumatoria por el momento en paz y pasamos a la sumatoria de U sub i por y sub i, ¿verdad? Vamos a dejar la sumatoria por fuera por el momento, menos y sumatoria, este entra acá, ¿no? No importa el orden porque son variables escalares. Y ya vamos a ponerla así como estaba. No sé si estoy bien. Hay que ponerle esto aquí. Ya. Perdón. Ahora apliquemos sumatoria. Sumatoria sería sumatoria de U sub i por y sub i menos, esta es una constante, entonces sale afuera, sumatoria de y sub i y sería sumatoria de U sub i, así. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Porque tengo que demostrar que es 0, ¿no? Recuerden que esto de acá ya es por definición que es 0, ¿verdad? Entonces me quedaría con este tema de aquí nomás. Entonces, esa es sumatoria
puedo ponerlo así. Usui, y esto como ese modelo bivariado sería beta 0 más beta 1 aquí sí. Ahora él entra aquí y recuerda que esto es como si fuera, para efectos de la sumatoria, es como si fuera un número fijo. Ojo que es aleatorio, pero para efectos de la sumatoria es como si fuera un número fijo. Sería beta 0 por sumatoria de Usui, ¿no? Él entra aquí y para efectos de la sumatoria él es un número fijo, entonces sería más beta 1, aunque debería haber una forma más rápida de demostrar, pero bueno, sería beta 1 por sumatoria de xi por Usui. Por supuesto de ortogonalidad, esto es 0, ¿no? Pero también por la propiedad de mínimos cuadrados ordinarios, la segunda ecuación de mínimos cuadrados ordinarios nos demuestra que esto también es 0, derivada de la suma de residuos al cuadrado con respecto a beta 1, con lo cual estoy demostrando que esto es 0. Creo que hay otra forma más rápida de verlo esto, ¿no? Pero bueno, ya se demostró. Bondad de ajuste, este es el R cuadrado, suma de residuos al cuadrado, suma explicada por el modelo, que recuerden que es el de acá. Esta es la suma, ¿cuál es? Ese. No, esta es la suma de cuadrados explicada por el modelo, y esta es la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Sino que es al revés aquí. Entonces, acá es esto, ¿no? Lo explicado entre el total es igual al R cuadrado, o 1 menos se pone lo contrario, ¿no? La suma de residuos al cuadrado entre la suma total. Bueno, es cuestión de... Y bueno, en Stata se utiliza el comando reg, y si tuvieras una variable dependiente denotada por y, una variable dependiente denotada por x, podrías hacer la estimación correspondiente. Se asume que el modelo poblacional es lineal en los parámetros, es un supuesto bastante importante que después se puede ir cambiando. A lo largo del aprendizaje de econometría se asume que no se puede usar variables aleatorias de tamaño n. Asume que nosotros podemos usar muestras aleatorias de tamaño n, ¿no? Pequeñas muestras aleatorias representativas. Así nosotros podemos reescribir el modelo muestral de esta forma. Asumimos también que esto es cierto, y cuando es un supuesto muy fuerte, que dice que esto es fijo, se asume que la esperanza de su y no condicionada a x es igual a 0. Asumimos también que ahí hay una variación en x, ¿no? Es importante la variabilidad de x para explicar el comportamiento de la variable dependiente de y. A ver, ¿hasta dónde llegamos acá? Ya explicamos eso. El término de insesgadez quiere decir que, por ejemplo, si tenemos esto, a esto se le ha dado forma, se le ha puesto como la varianza del término de la variable explicativa, que teníamos que, se fija por aquí, el beta era este.
este de acá. Y si yo lo divido entre n-1, tengo la varianza. Y eso es lo que me he hecho acá. ¿No? La varianza. Acá ponen así, lo ponen de esta forma. Bueno, yo lo leería como la varianza, pero acá lo está poniendo como que la suma de residuos, lo está poniendo como s de x, ya bueno, es esto. Y ya, entonces la suma de residuos al cuadrado, pero bueno, entonces no es la varianza, sino es una simbología que resume eso de acá. Acá hay una cosa importante que dejamos pasar por alto. Estaba la explicación, ¿no? De por qué, por ejemplo, esto de acá y esto de acá es cero. Esto de antes les mencioné, sí, creo que sí. Y simplemente queda estos dos componentes. Finalmente se ve raíces graves del modelo. ¿Qué quiere decir? Que un estimador es insesgado, se le toma la esperanza, se recupera el verdadero parámetro poblacional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto, si yo le tomo la esperanza a esto es fijo, entonces la esperanza solamente afecta a esto y la esperanza de Usui es 0, por lo tanto todo esto es así 0 y la esperanza de beta 1 es igual a solamente sea aquí, esto desaparece. Eso se le llama sesgadez. Acá hay algunas otras formas, ¿no?, de explicar el sesgadez. La heteroscedasticidad es lo que yo les decía, si la varianza no es constante, la función es para cada valor de x1 en la línea de regresión, la función es de distribución subyacentes a este punto promedio que debería llegar hasta acá, ¿no? Este, por ejemplo, es más apuntado porque debe tener una menor varianza. El término de perturbación, o sea, y igual a, estamos hablando de la línea de regresión poblacional, ¿no? Entonces, beta 0 más beta 1 x más sub i. Entonces lo que está variando es la varianza de u. U se comporta como independientemente distribuida, pero con media 0 puede ser, pero varianza que no es constante, ¿no? Que varía a nivel de individuo, por eso que lo ponemos así. Entonces, si es más grande, se vuelve más platinada, más achatada. Si es más pequeña, se vuelve más apuntada hacia arriba, más leptocúrtica. Y esto podría ser de repente como una norma. Entonces, pero el hecho es que la varianza no es constante. Esto afecta para efectos de diferencia estadística, o sea, para las pruebas T, las pruebas de significancia, si son válidos, estadísticamente significativos, dejan de ser válidos, se necesita que estos sean constantes en el tiempo. Entonces, eso es lo que afecta, por eso que si esto se da, no se pueden cumplir las pruebas de inferencia estadística. Bueno, acá hay algunas cosas más. Este es la varianza de este término de perturbación bajo mínimos cuadrados ordinarios. Es una varianza sesgada. Se puede demostrar que si es sesgada, que si yo le tomo la esperanza, recupero la verdadera varianza poblacional.
casa de explicación. Y bueno, eso sería todo por el momento. Es un poquito leer esto, repasar un poco más esta parte que no es complicado. Y pues haríamos la parte aplicativa ya, ¿no? Aunque ya hemos hecho algo más de estos temas aplicativos. Pero nos vemos en la siguiente sesión del curso de especialización en econometría con Stata 17. Entonces vamos a ver algunas regresiones en Stata y algunos modelos en Stata para luego pasar al modelo del capítulo 3, que sería este mes, no creo que sí. Sí, este es, que sería el mismo modelo, pero en su versión cuando hay más variables explicativas, modelo múltiple, o sea, no solamente hay uno, que eso viene a ser una generalización de lo que se ha visto. Vamos a ver los tópicos más importantes. Y en la sesión 4 entramos a ver las pruebas hipótesis, inferencia estadística, ¿no? Acá miren, ¿ven cómo es la gráfica de la prueba? Para ver la prueba de hipótesis, la zona de aceptación, la zona de rechazo, etc. Entonces, vemos en la siguiente sesión del curso de especialización en econometría con Stata 17. Hasta luego.